Yo tengo que empezar dando las gracias, por supuesto, a Fernando Mistal, Talio Gallego y a Agustín Domingo porque me hayan hecho el honor de invitarme a participar en este acto de presentación de este libro y de homenaje muy entrañable a alguien muy querido por muchos de nosotros, por todos, que es Eugenio Nassarre. Bueno, yo a Eugenio Nassarre le conocí cuando yo era concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián. Hace muchísimos años, él ya estaba en el gobierno de José María Aznar, y luego es verdad que la vida me ha dado el privilegio de compartir con él el Patronato de Valores y Libertad de la Fundación de Jaime Mayor, la inauguración, la puesta en marcha de la Fundación NEOS, y en estos últimos tiempos Eugenio y yo compartíamos consejo en el debate. Y Eugenio era un hombre muy puntual y solía llegar siempre pronto, y yo también llegaba bastante pronto, y eso nos daba ocasión para hablar, para comentar. Hablábamos de la familia, de mis hijos, sus nietos, sobre todo hablábamos de política. Y un día me preguntó que si yo conocía a Jacques Maritain, y le tuve que decir, llena de vergüenza, que no tenía ni idea de quién me estaba hablando. Es verdad que a mí Eugenio me abrumaba por muchas cosas, bueno, por su bonomía, su carácter, pero su cultura me parecía impresionante. Entonces le dije, Eugenio, lo siento, no sé de quién me hablas. Y entonces él, como era muy buena persona, me dijo enseguida, no, es que es verdad que es un pensador que ha caído un poco en el olvido, es normal que no sepas quién es, pero estamos trabajando, y me habló de Agustín, en un libro porque nos parece que sus ideas, su pensamiento es de máxima actualidad y que nos vienen muy bien para resolver los problemas de la Europa actual, y estoy muy ilusionado. Y la verdad es que me habló de este libro con una ilusión, con unas ganas, y se le veía que estaba absolutamente feliz y contento de volver a poner en valor el pensamiento y la obra de Jacques Maritain, al cual ya conozco de verdad y siempre relacionaré además con Eugenio Nassarre. Así que gracias por permitirme, bueno, pues estar hoy aquí y hablar estos segundos de él. Me toca presentar a la prologuista del libro y, bueno, es muy fácil porque es una gran amiga, Isabel Benjumea. Fíjense también, si hace años que la conozco, que en los contactos del teléfono, Isabel Benjumea aparece como becaria de FAES. No quiero quitar el contacto de becaria de FAES porque me recuerda a esa Isabel jovencísima, absolutamente entusiasmada, vehemente, combativa, que sigue siendo todo eso, ¿eh? Pero sobre todo jovencísima, es verdad. Pero es verdad que me recuerda a aquella Isabel tan joven que, bueno, se ha convertido en la Isabel de ahora, después de pasar por ICADE, pasar por el Banco Mundial en Washington, pasar por la creación de una empresa que fue Greatness, en la que también tuvimos algo que ver, y luego trabajó en una consultoría estratégica, y desde el año 2019, Isabel, que siempre ha sido muy política, entró a formar ya parte de una institución pública como es el Parlamento Europeo, y está representando al Partido Popular junto con otra magnífica persona que es Javier Zarzalejos, que también nos acompaña. Están ahí representando al Partido Popular en Europa. Es verdad que para muchos ciudadanos Isabel es la persona del PP que sabe de fondos, de fiscalidad, de temas económicos, que está todo el día con los fondos de New Generation, que ve y controla si esos fondos se están destinando a lo que se tienen que destinar, que es la parlamentaria anfitriona de la Comisión de Europeos que vino hace unos meses para reunirse con un montón de personas, a la que vimos en los medios de comunicación explicándonos todo eso. Y es verdad, Isabel lo hace muy bien y es un ámbito que conoce y que domina. Pero Isabel sobre todo es una mujer de ideas, es una mujer de pensamiento, es una mujer de reflexión, es una mujer de batalla cultural. Ella se mueve muy bien en el ámbito de la economía y la gestión, pero ella es más de batalla cultural, de defender unos principios, unas creencias. Es una mujer de una fe profundamente arraigada, es una mujer muy coherente consigo misma y muy defensora de aquello que cree que merece la pena. No en vano, siendo jovencita, fue la cofundadora de un think tank liberal conservador, de, liberal conservador, de pensamiento, de reflexión, de debate, que se llama Florida Blanca, y tuvo, la verdad es que yo creo que una gran importancia, reunió a mucha gente, se hicieron grandes cosas y ya ahí empezó ella a marcar un poco su camino. Y llegó a Europa y descubrió que Europa, que tiene, bueno, la raíz del cristianismo, no tenía nacimiento en Navidad, y emprendió una batalla desaforada para que tuviéramos en Europa un nacimiento en Navidad, y ha conseguido
que el Parlamento Europeo reconozca, bueno, pues lo más importante que ha acontecido en la historia de la humanidad, que es el nacimiento de Dios, de Jesús. Y ya tenemos nacimiento todas las Navidades en el Parlamento Europeo. Porque esa es Isabel, es la mujer de defensa de una serie de principios, de valores, y que no puede dejar pasar las cosas como si no estuvieran ocurriendo. Yo le doy la enhorabuena porque antes de ayer también tuvo una magnífica intervención en defensa de algo que también lleva muy dentro, que es la defensa de la vida en contra del aborto, y lo hizo en el Parlamento Europeo hablando de Macron y de esa abominación que es convertir el aborto en un derecho. Y aunque Isabel tiene una ilusión en su vida y es ser, bueno, pues hacer grandes vinos, porque a ella le gustaría ser una buena enóloga, tiene unas viñas y entonces está todo el día intentando hacer buenos vinos, no lo está consiguiendo. Pero yo lo que le quiero decir sobre todo es que deje de preocuparse por los vinos, que para nosotros es mucho más importante que siga dando la batalla de las ideas, que siga representando una serie de valores y de principios que son absolutamente necesarios en este momento, que se deje guiar también por Jacques Maritain, que tiene mucho que decir y que aportar, y que contamos con ella para que, bueno, que poco a poco consigamos hacer una Europa mejor, una España mejor y una sociedad mejor. Así que, Isabel, muchísimas gracias por todo. Todo lo que has visto, porque lo que has puesto de ver. Muchísimas gracias. Espero que Becaria Faes, he tenido el honor que el presidente Aznar me invitó a entrar en el patronato de la fundación hace poco, y yo me sigo sintiendo becaria de la casa. Pues siendo becaria Faes es cuando conozco a Eugenio, y lo que siempre me fascinó, Eugenio, fue ese empuje, esa constante ganas de hacer cosas, ese empeño en recordar, en rememorar y en pelear por lo justo. Y esa generosidad le llevó a Eugenio a apostar por un grupo de jóvenes que creíamos que había que dar la batalla de las ideas en un contexto donde pues no era fácil darlo, y que además él creía que esa batalla se tenía que dar dentro del Partido Popular, y nos anima a construir lo que fue Florida Blanca, y no llega a ser por el apoyo, el empuje, las enseñanzas de Eugenio, Florida Blanca nunca hubiera podido llegar a donde llegó. Y quería decirlo hoy, y quería decirlo delante de vosotros, porque de verdad le estoy inmensamente agradecida. Cuando tú dices que no sabías quién era Maritain, yo tampoco. Cuando me ofrecieron ir en las listas al Parlamento Europeo y se publican las listas, una de las primeras llamadas que recibo es la llamada de Eugenio, que me dice: tenemos que irnos a comer. Y nos fuimos a comer a un restaurante italiano cerca de Génova, y me trajo una lista de 22 libros que me tenía que leer urgentemente. Y además me dijo que urgentemente. Yo dije, bueno, voy a leerlos todo lo rápido que pueda. Y uno de ellos era sobre Maritain. Y yo, con toda la humildad del mundo, le dije: no tengo ni idea quién es. Dijo: no te preocupes, pero tienes que. Y a lo largo de estos años en el Parlamento Europeo he tenido la suerte de, bueno, primero, aparte de hablar con él, comentar, siempre animándome y acusándome a que había que no desatender la importancia de reivindicar a los padres del proyecto europeo, reivindicar a los intelectuales cristianos, y él insistía en la idea de reivindicar a los intelectuales cristianos, y esto era muy importante, y yo coincidía con él, ¿no? Que eran intelectuales importantes del proyecto europeo, pero que además eran cristianos, y precisamente por ser cristianos. Y en eso me habló Agustín de la iniciativa que estabais poniendo en marcha de reivindicar, coincidiendo con el 50 aniversario, la figura de Maritain. Y
ese empuje de Eugenio, esa constancia de Eugenio, ha hecho posible que en un momento complicado, porque no nos quedaba casi presupuesto, fuéramos capaces de editar el libro que hoy pues estamos también de alguna manera presentando y que desde luego yo he tomado como responsabilidad, y la voy a llevar hasta el final, de hacérselo llegar a toda esa gente que Eugenio quería que llegara, porque consideraba que tenían que aprender de este personaje y tenían, sobre todo la gente que estaba con responsabilidades públicas. Me alegro mucho de que llegara a verlo impreso, que se lo pude llevar el lunes de la semana que Eugenio nos dejó, pude dejarle la caja de libros y me llamó el miércoles y me dijo, son poquísimos, habéis impreso poquísimos libros. Y Eugenio, que me ha costado Dios de ayuda conseguir el presupuesto del Partido Popular Europeo, porque lo hicimos justo al final del año, y me dice, no, son poquísimos, tú sabrás, pero esto hay que hacérselo llegar a todos los diputados, a todos los senadores, a todos los diputados autonómicos, a todos los concejales del PP. Yo iba viendo la lista de gente que quería que se llevara y me mandó el listado. Y Rafael Heraclio López, que trabaja conmigo, que es quien coordinó el libro para la impresión con él, recibe un listado donde tenemos casi 1000 personas a las que yo tengo el compromiso de hacerle llegar el libro de Eugenio y así lo. Así que, de verdad, Maxi y Eugenio, para mí ha sido un lujo siempre tenerlo cerca, siempre contar con él. Y sobre todo, de verdad, no puedo dejar de volver a agradecer que ha sido un hombre inmensamente generoso con los jóvenes y no todo el mundo lo es. Quería siempre dar oportunidades y creía firmemente en pasar el testigo del legado. Entonces, mi pequeño homenaje a él hoy es que hice mis deberes, conocí el personaje de Maritain y os traigo una breve reflexión que espero que sirva para estas jornadas de la figura de Maritain hoy en Europa. En mis múltiples conversaciones con Eugenio siempre hablábamos de que estaba empezando a haber un paralelismo entre la Europa que vive Maritain y la Europa que estamos viviendo ahora. Nadie pensaba cuando empezamos el mandato el mandato tras las elecciones del 19, pues que íbamos a volver a hablar de guerras, que íbamos a volver a tener la geopolítica encima de la mesa, que íbamos a volver a hablar de seguridad y que podíamos volver a escuchar ciertos discursos que a lo mejor pues habían desaparecido del debate europeo, como era pues el proteccionismo, ¿no? De nuevo crear esos bloques, el aislacionismo, y sinceramente creo que nos debe y nos lleva a, de nuevo, lo que siempre ha sido para mí, yo siempre digo que yo no soy una persona de ideas, pero me gusta promocionar las ideas y aprender de ellas, y había más que nunca preservar y rememorar las ideas de Maritain, porque merecen ser escuchadas de nuevo. Y sobre todo en la idea de construir la paz y la prosperidad, ¿no? Es decir, esa idea de volver a crear un discurso de paz, pero no una paz cualquiera. Y por eso hablábamos de la idea de que lo más perjudicial, y esta es una de las cosas que hablaba con Eugenia, era la amnesia social. Entonces, creo sinceramente que en este momento de recordar, pues recordar a Maritain y reivindicarlo y promocionarlo es muy importante. Entonces, ¿qué defendía Maritain? ¿O qué entiendo yo que defendía Maritain? Y me atrevo a decirlo delante de grandísimos expertos, por lo tanto, me arriesgo a ser corregida, pero así es como lo veo yo. Yo creo que en su obra más importante, El hombre y el Estado, que precisamente fue la que estuvimos presentando hace un año aquí, y es el germen de este libro de intervenciones, lo que aprendimos en esta presentación es precisamente, y eso lo he escrito aquí, pero lo quiero decir de una manera distinta, es decir, lo que aprendimos fue, y a mí es lo que más me importa, son 3 ideas concretas. Por un lado, la idea de la existencia para un fin, pero que el fin no va a justificar siempre los medios. La visión de un Estado al servicio del hombre y algo que para mí fue un descubrimiento, que es el concepto de la fe secular. Entonces, 3 reflexiones sobre cada una de las ideas.
En primer lugar, sobre el fin del cuerpo político. Y esto me ha hecho a mí reflexionar muchísimo en este contexto que estamos ahora. Maritain, imbuido de cierto aristotelismo e influido por la escolástica, adopta un enfoque teológico de la política. De esta forma, entra atrevidamente en la esencia misma de la filosofía política. Las dos preguntas que intenta abordar en su obra, o así lo interpreto yo, son ¿cuál es el fin de la política y cuáles son los medios adecuados para hacer esa política? El fin y los medios y el fin. Y es evidente que cualquier respuesta que tratemos de dar siempre es limitada. Pero no intentar dar respuesta a la pregunta me parece todavía más peligroso. Y esta fue la conclusión a la que llega Maritain. Por ello, a la hora de examinar la cuestión, la respuesta que fue objeto de su reflexión consistió que el fin del cuerpo político no es otro que el de mejorar las condiciones de la vida humana y procurar el bien común para que cada persona alcance esa medida de independencia propia en la vida civilizada. Para lograr este fin se proponen 4 elementos esenciales: las garantías económicas del trabajo y la propiedad, los derechos políticos, las virtudes civiles y el cultivo del espíritu. Estos 4 elementos deben estar interrelacionados para lograr la tarea política, que es hacer de la fe, la rectitud, la sabiduría y la belleza los fines de la civilización. ¿Cuán de actualidad es esto ahora mismo? Y cuán importante es llevarlo al discurso político. En segundo lugar, sobre la visión del Estado en Maritain. Podemos incidir en su evaluación de que previamente al Estado existe una sociedad política, un cuerpo político y una nación. Esa visión del Estado es además una respuesta filosófica a todos los problemas planteados por el surgimiento de los estados totalitarios. Y Maritain subraya a la perfección que la sociabilidad del hombre no puede terminar en el Estado. Veo fundamental en la Europa de hoy volver a incidir en la importancia que tiene una sociedad civil fuerte y cohesionada. Y sinceramente creo que esta es una de las mayores debilidades que tenemos ahora mismo. La necesidad de tener muchos agentes políticos dentro de la sociedad civil. Yo creo que Europa necesita más que nunca esa sociedad civil activa, que actúa en democracia, de ciudadanos comprometidos y responsables con los problemas que acechan a nuestra sociedad. La democracia necesita de esos pequeños little platoons, los pequeños pelotones, en palabras de Burke, que permitan generar un sentimiento de pertenencia a la sociedad, a la comunidad local, a la familia, que son el principio de las afecciones públicas. Y esto es algo que hoy, más que nunca, de nuevo, creo que hay que reivindicar, y estar aquí en el CEU, donde desde la sociedad civil se está dando la batalla, se está formando a esos pequeños platoons, esos pequeños pelotones que van a dar la batalla, pues es importante renovar. Y por último, sobre el concepto de la fe secular, me parece que es una respuesta al dilema de cómo tratar de resolver los problemas comunes por medio del diálogo. A mi entender, este concepto de fe secular, que a priori puede generar dudas sobre su alcance, es, en mi visión, una alternativa a 2 graves peligros que se presentan. Por un lado, la fe secular es una alternativa a Hobbes, a la lucha por destruir al adversario, al uso de la violencia para prevalecer en el mundo de las ideas y a la imposición de una visión del cosmos para establecer un orden concreto. Como hemos explicado, o como he explicado anteriormente, el fin debe adecuarse a los medios, pero cualquier medio no justifica ese fin. Por otro lado, es una alternativa a confundir el orden político temporal con el reino de los cielos. Y esto, y aquí quería citar, porque lo explica muy bien Juan Pablo II, cuando dice que cualquier sociedad política que tiene su propia autonomía y sus propias leyes nunca podrá confundirse con el reino de los cielos. Nadie posee el conocimiento de una organización social perfecta que haga imposible cualquier mal. Esto convertiría la política en una religión secular que utilizaría los resortes del Estado para construir ilusionariamente el paraíso en el mundo. ¿Cuánto de esto estamos viendo hoy en día? Esta combinación resulta del todo explosiva y así lo podemos constatar con regímenes teocráticos, como el que vemos en Irán. En el fondo, todos los regímenes comunistas, por ateos que fuesen,
pecaban también de esa tentación teocrática de crear el paraíso en la tierra. De tal forma que lo que permite esta fe secular es emprender acciones que contribuyan con el bien común mediante convicciones prácticas justificables por la razón desde perspectivas diferentes. Este mismo concepto me parece que se ejerce con relativa naturalidad en la política europea, donde diputados y comisarios de diversas nacionales e ideologías pueden trabajar conjuntamente para elaborar la legislación europea. Tenemos que volver a ese diálogo que tanto reivindicaba Maritain. Y considero infravalorado muchas veces el diálogo, ¿no? Se critica cuando decimos que hemos llegado a compromisos, ¿no? Y cuando se quiere señalar a los políticos se dice, no, es que estos son de los que alcanzan compromisos. Bueno, precisamente a través del diálogo y los compromisos es cuando somos capaces de avanzar. Y mi última reflexión, muy breve, y con esto termino, es que precisamente por la vigencia de las ideas de Maritain en la Europa de hoy, tenemos que hacer un trabajo muy importante desde los partidos políticos de reivindicar a los referentes. Esta es una tarea que, por cierto, empezó en Florida Blanca, que teníamos la sección de los referentes porque Eugenio se empeñó. Había que hacer una sección de referentes. Y por eso, desde el Partido Popular Europeo, cuando les presentamos el proyecto de Maritain, que he de reconocer, María, para que no nos sintamos en esto solas, que no era el autor más conocido cuando presenté la propuesta, les insistí en la idea de que pusiéramos en marcha una serie de publicaciones reivindicando precisamente a esas figuras que han sido los intelectuales, que han dado ese corpus ideológico a la democracia cristiana, que es precisamente la que da forma al proyecto europeo y que son muchos de los que han inspirado a los padres de la Unión Europea, como puede ser, por supuesto, De Gasperi, a quien también me encomendó Eugenio que leyera y aprendiera de él. Entonces, precisamente, y con esto acabo, hemos trabajado en un primer libro, hemos conseguido la segunda edición, vamos a hacer el reparto que Eugenio nos pidió, haremos una presentación en Europa, lo llevaremos al Congreso, pero sobre todo, y con esto agradeciendo al CEU y agradeciendo a todos los que habéis hecho posible este libro, Agustín, a ti por coordinarlo de la mano con Eugenio. Por esto lo que hago es un compromiso de que trabajemos en rescatar a esos autores, a esos intelectuales, que los traigamos a la vigencia de la política actual y que no nos parezca que a veces, y esto lo hablaba mucho con Eugenio, pueden parecer pues esfuerzos que no van a dar frutos, porque los dan. Y aquí, aunque estemos pocos, somos aquellos que nos podemos convertir en esos pequeños pelotones, podemos darle difusión y desde luego desde el Parlamento Europeo, estando aquí mi colega Javier Tartalejos, que también es de los que me ha enseñado la importancia de que hay que imprimir las cosas y hay que promocionarlas, pues tengo este compromiso de seguir dando voz, de seguir intentando llevar a las instituciones europeas a los intelectuales, las ideas, y contar siempre pues, con el CEU, contar con los autores que quieran colaborar en hacer posible ese esfuerzo. Y un recuerdo de verdad, Eugenio, que hubiera estado aquí encantado en esta presentación.